Daniel Lacalle, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, José? Bueno, ¿crees que el inversor tiene que empezar a prepararse por la tensión que pueda haber alrededor de este movimiento o posible movimiento de Israel en torno a los petrolíferos iraníes, que ayer dejó abierta la puerta Biden? Bueno, yo creo que es evidente que el inversor tiene que considerar lo que está ocurriendo con mucha más seriedad de lo que lo lleva haciendo en los últimos meses. Aquí hemos visto un proceso de escaladas que son cada vez exponenciales. Primero el 7 de octubre, después los ataques desde el Líbano hacia Israel, los ataques con cohetes, por supuesto, desde Gaza hacia Israel, y ahora un ataque desde Irán, que es el reconocimiento por parte de Irán de que se considera agredido por la defensa con respecto a grupos aparentemente independientes como Hezbollah o como Hamas. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que esto no se va a desescalar, no existe el concepto de desescalada, y escucho con mucha regularidad a la gente decir que es que Israel tiene que desescalar esto. Si ves la historia de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo es que Israel lo que está siendo es la víctima de las escaladas previas, ¿no? Por lo tanto, que nadie espere que esto vaya a, digamos, amainar o que vaya a haber una solución diplomática, porque no existe la solución diplomática. No existe la solución diplomática cuando tienes en distintos frentes a distintos grupos que tienen un solo objetivo, que es que desaparezca Israel. ¿Cómo vas a tener una solución diplomática? A partir de ahí, ¿qué puede hacer el inversor? Porque puede Bueno, venir un lío importante. bueno, lo primero que tiene que hacer el inversor es el inversor que se ha lanzado a unas posiciones muy expuestas a los activos más cíclicos, activos del sector financiero, etcétera, considerando que las bajadas de tipos eran buenas para la economía y a la vez no iban a afectar negativamente a los bancos, pues claramente lo que tiene que hacer es tomar posiciones mucho más defensivas. Posición defensiva número uno, el oro. Lo llevamos diciendo tú y yo qué sé ya cuántos meses, ¿no? Bueno, no, como meses, más de 2 años. Hay que tener posiciones en oro. Número dos, hay que tener posiciones en dólar. Porque en eventos como este se demuestra quién es el sheriff y quién es la moneda de reserva del mundo. Y todas las veleidades de que otras monedas se van a apreciar, etcétera, son mucho más complicadas. Oro y dólar te protegen. Te protege también, por supuesto, tener exposición a bolsa norteamericana de empresas que están completamente inmunizadas con respecto al riesgo geopolítico. Grandes multinacionales que no van a reducir sus márgenes ni sus ventas. Y reducir exposición al ciclo económico, porque aunque lo veas desde una posición benigna, yo no creo que vaya a haber un gran desplome de los mercados. Creo que desde luego los inversores tienen que ser conscientes de que lo que ya era una ralentización económica va a estar empeorada por una situación geopolítica en el sector de transportes, en el sector industrial, manufacturero y, por supuesto, en la inflación. Porque claro, todo el mundo espera 5, 6, 7 bajadas de tipos, cuando toda la reducción de la inflación en el último dato de la eurozona viene del componente energético, y el petróleo se ha dado la vuelta y ya está flat con respecto a principio de año, y el petróleo puede continuar subiendo. No creo que se vaya a disparar a niveles de que se genere una crisis, pero porque hay un nivel de suministro por parte de Estados Unidos impresionante y récord absoluto. Estados Unidos ya produce más que Arabia Saudí y que Rusia. Por lo tanto, yo creo que hay que ser simplemente cautelosos y no caer en el error de otras veces de pensar aquí no va a pasar nada. Nada no, hay que estar invertido y a la vez cauteloso. Solo una cuestión más, Daniel. Bancos centrales, ojo con que ese movimiento pueda devolverles la inflación y les deje con el pie cambiado y no puedan hacer un movimiento de bajada de tipos porque la inflación les esté subiendo, pero por ejemplo en Europa tengan que salir al rescate de la economía europea.
Claro, es que aquí los bancos centrales, como está todo el mundo utilizando el mensaje este de los bancos centrales tienen que hacer X para salvar la economía. Los bancos centrales no tienen que hacer nada para salvar la economía. Los bancos centrales están para vigilar la estabilidad de precios y, en el caso de Estados Unidos, tener un objetivo de empleo. Punto. No tienen que andar salvando absolutamente nada. Y cuando se ponen a salvar las cosas, las empeoran. Por lo tanto, efectivamente, lo que tú dices es clave. Es que los bancos centrales han lanzado la mayor bajada de tipos de la historia concertada y al unísono, más de 25 bancos centrales a la vez. Cuando los datos de inflación muestran que está en más del 80% de los países de la OCDE, la inflación está por encima de los objetivos y además cuando el principal factor desinflacionista ha sido el componente energético. Entonces, yo creo que la otra cosa que tienen que hacer los inversores, y yo creo que todo el mundo, es ser muy cautelosos si lo que tienes es unas expectativas de 5 o 6 bajadas de tipos. El mayor error que puede, donde de verdad se genera un problema y un problema serio en los mercados, es si los bancos centrales bajan tipos y después tienen que darse la vuelta completamente y subirlos como ya ocurrió en otras crisis. Pues mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque yo creo que es mucho más prudente considerar que los bancos centrales probablemente tengan que reducir su senda de bajada de tipos y que, desde luego, los bancos centrales tienen que darse cuenta que la razón por la que se dispara el petróleo no es por el riesgo geopolítico. El riesgo geopolítico pone un suelo al precio del petróleo, pero no le pone techo. El techo lo lanza el Banco Central aumentando muchísimo más la cantidad de dinero. Y la masa monetaria lleva creciendo desde julio, que está creciendo mucho más con las bajadas de tipos, y además ahora, ante el riesgo geopolítico, la manera de protegerse contra la inflación de muchos inversores y gestores es precisamente tomar posiciones largas en materias primas que estaban deprimidas. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Buen día, buen negocio, buen fin de semana. Muchísimas gracias, buen fin de semana y buen negocio. 9:26, tiempo también para